Entonces me pide que complete las siguientes oraciones. Vamos por aquí. Dice, fue ministro de Economía. A ver, ¿quién me puede ayudar con esa respuesta? A ver, ¿quién me puede ayudar con esa respuesta? ¿Quién fue el ministro de Economía durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Manu. Ya, a ver, ¿cómo se llama el ministro de Economía? A ver. A ver, ¿cómo se llamó? Pedro Franque. Ya está. A ver, voy a quedarme con Pedro ya. Pero no, ya Pedro, caramba. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Se me va, ya, a ver. Ya está. Pedro Beltrán. Ya, él fue el ministro de Economía. Ah, el puerto más importante. Ya. El puerto más importante. El puerto más importante durante aquella época fue el puerto de Chimbote, a diferencia del puerto del Callao. Ya, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Luis Banchero Rossi tenía su planta, su planta de producción de harina de pescado en Chimbote, la industria, o sea, la fábrica siderúrgica que funda Manuel Prado Ugarteche está en Chimbote, así que es Chimbote. Dice, el ganador de las elecciones del 62. ¿Quién gana las elecciones del 62? No la del 63, ¿sabes? Estoy hablando de la del 62. ¿Quién gana las elecciones del 62? Allá de la Torre. Muy bien, listo. Ya está. Vamos a ponerlo por aquí. De la Torre. Muy bien, vayamos con el siguiente. Dice, se produjo entre Lapra y Manuel Prado Ugarteche. O sea, ¿qué cosa se produjo entre ellos? Empieza con C. Empieza con C o Convivencia. C. Muy bien, listo. Vamos a ponerle así como están en. La convivencia. Algo que no podían hacer antes. La convivencia tiene que convivir juntos, coexistir juntos. Ya, eso era antes algo impensado. El gobierno y los apristas no podían vivir juntos. O sea, o los apristas le hacían problema al gobierno, o el gobierno les hacía problema a los apristas y los mandaba a perseguir, como podría, por ejemplo. Dieron golpe de estado a la convivencia. Les doy una mano con esto. Las Fuerzas Armadas se juntaron y dijeron, pues vamos a darle golpe de estado, porque creían que había habido un fraude. ¿Quién convoca a las elecciones del 62? Manuel Prado. Manuel Prado. El ganador de las elecciones de 1962 es Allá de la Torre. Muy bien, listo. Ya, a ver. Ahora voy a preguntarle a los que están en silencio, ¿ya? Vamos por acá.
no sé, para Dairon Elba no los voy a tomar como asistencia porque lamentablemente no están, o sea, sí están, pero están micro apagado, cámara apagada, así que eso es ser fantasmas y esas cosas a mí no me gustan. Ya, o sea, a ver, Alessandro, ¿quién es el ganador de las elecciones de 1963? A ver, la pregunta es para Alessandro. ¿Quién es el ganador de las elecciones del 63? Su nombre empieza con F. Ya, a ver. Fernando. Ujú. Fernando. Ya está, muy bien. Fernando. Ya, y alguien me ha puesto la respuesta por acá. Gracias, Luaime. Así es. Fernando Belaúnde Terry. Muy bien. Así, Fernando Belaúnde Terry. Entonces voy a darle punto a los dos. ¿Ya? Yo siempre anoto quiénes participan, quiénes no. Ya, porque, o sea, si alguien por aquí piensa que, yo falto a clases, y normal. Si falta normal, hago la tarea que deja la profesora y ya aprobé. No, porque una de las notas es participación en clase. Y si no participas en clase, ¿qué nota vas a tener? Y pierdes una nota y esa nota no se recupera, porque no es que yo tenga la posibilidad de hacer un retroceso en el tiempo y hacer de que ingreses a la clase. ¿A quién lo convoca? La Junta Militar. La Junta Militar que estaba conformada por dos personajes. Ya eso está aquí en su señor PPT. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás, no creo que no lo vean. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey. Muy bien, listo, vamos por acá, sigamos. Dice, esta es una lectura sobre la harina de pescado. Ya, esto lo haremos después. Vamos por acá. La convivencia se produjo entre Manuel Prado y, ya a ver, silencio, nadie responda, silencio. A ver, le voy a preguntar a Kevin. A ver, Kevin, dime. Manuel Prado se llevó bien con alguien, pudo vivir bien con alguien, por así decirlo. ¿Con qué partido político fue? A ver, la pregunta es para Kevin. La convivencia se produjo entre Manuel Prado y... ¿Y quién fue el otro? Y... A ver, siguiente persona, ya que Kevin no me responde. A ver, Alanis. Alanis, respóndeme tú. Entonces dime, ¿con quién se llevó a cabo la convivencia? Fue entre Manuel Prado y alguien más. ¿Con quién? Acción por podría. No, No sé. no es Odría. No, no es Odría. A ver, siguiente participante. A ver, le voy a hacer la pregunta. No es Acción Popular. A ver, le voy a preguntar. Ay, bueno, si le pregunto a Elba, a Dairon va a ser por las puras porque tienen el micro apagado y seguro que ni me escucha. ¿Ya? Voy a dejarles un mensaje en el WhatsApp, ¿ya? Porque ya me... ¿Pedro sería Manuel Prado? Claro, Manuel Prado, pero ¿con quién más? ¿No? Sería Luis. Sí. Ya, a ver, Entonces, ya. Acá, listo. Aquí, a ver, les doy una mano. Voy a cerrar esto. Muy bien, Cristian, así es. Ay, caramba. No, acá sí. Está, listo, el partido aprista. Muy bien, vamos por acá, siguiente. El presidente Manuel Prado, de total apoyo al capitalismo norteamericano y representante de la oligarquía, contó con el apoyo del partido. A ver, la pregunta va para Kevin. Silencio, silencio, silencio. El que empieza a responder, silencio. La pregunta es para Kevin. Ya, la pregunta es para Kevin. A ver, Kevin, ¿qué partido apoyó a Manuel Prado? A ver, la pregunta es para Kevin.
Acción Popular. No. No. A ver, Alanis, le pregunto a Alanis, ¿qué partido fue el que apoyó a Manuel Prado? Acción Popular. No. A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? ¿Qué partido apoyó a Manuel Prado? Dime. A ver, te El escucho. Oficial. Muy bien, gracias, Andrea. Like. ¿Puedo decirle? Ya me dijo Andrea ya, pero vuelvo a repetirlo. A ver, repítelo para la gente. No. El partido aprista, bueno, ya está. No es Acción Popular. O sea, por eso era la convivencia. La convivencia es entre el APRA y el partido aprista. Recuerden ustedes que APRA Manuel Prado para llegar al poder recibe el apoyo de los apristas, ¿no? 3. El golpe de julio de 1962 realizado por la Junta Militar. El golpe de Estado realizado por la Junta Militar impidió el ascenso al poder de... El A APRA. ver, ya está, muy bien. Listo, así es, los apristas, el APRA. ¿Quién es el líder máximo del APRA durante esas épocas? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? A ver, la pregunta es, ¿quién es el máximo líder de los apristas en ese momento? Aya de la Torre. Muy bien, gracias, Luaime. Listo. Está like. Dice, la Junta Militar de 1962 terminó con el gobierno de... Manuel Odría. No. No, Manuel Prado. Manuel Prado, por supuesto. Es que, o sea, se habían dado las elecciones, pero eso no quiere decir de que, y eso ustedes deben saberlo, no es que tú ganas las elecciones y ya eres presidente, no, tú eres presidente cuando juramentas como presidente. Entonces, claro, nuestro amigo, Aya de la Torre había ganado por las elecciones, pero todavía seguía siendo presidente, Manuel Prado. Entonces, el golpe de Estado en sí no vaya a pensar alguno que el golpe de Estado es contra, o sea, es contra el presidente Aya de la Torre, porque Aya de la Torre nunca llegó a ser presidente. O sea, el presidente era Manuel Prado, y a Manuel Prado es el que le hacen el golpe de Estado, y hacerle el golpe de Estado, anulan las elecciones, o sea, toman el poder la Junta Militar, presidida por Nicolás Lindey y Ricardo Pérez Godoy. Entonces, los dos, mejor dicho, toman el poder bajo la Junta Militar y convocan las nuevas elecciones. No, porque Manuel Prado sigue siendo presidente. O sea, ahí había ganado la elección, ya, pero el afectado termina siendo Manuel Prado. No, ya está. Vamos por acá, siguiente. Fue uno de los partidos políticos que surgió durante el gobierno de Manuel Prado. Partido aprista. A ver, silencio, le voy a preguntar a Kevin. Kevin, habías mencionado tanto el partido que ya me lo sé de memoria. ¿Cómo se llamó ese partido que surgió durante la época del gobierno de Manuel Prado? Tú ya lo habías mencionado, para ayudarte, ya me habías mencionado el nombre del partido. Y no es el partido aprista, porque el partido aprista es de 1924, así que eso es muy antiguo. ¿Cuál es ese partido? Ya me lo habías... A ver. A ver, pues, ya me han dado la respuesta por acá, pero a ver, quisiera escuchar a Kevin. A ver, Kevin, dime, ¿cuál es este partido que surge durante la época de Manuel Prado? A ver, la pregunta es para Kevin. Ya, a ver, o Alanis. Ya, partido aprista. No es el partido aprista. A ver, Alanis, ¿cuál es ese partido que surge durante el gobierno de Manuel Prado? Pero esa no la entendí bien. Ya. Dice la pregunta, fue uno de los partidos que surgió durante el gobierno de Manuel Prado. ¿Cómo se llama este partido? El Popular. Muy bien, like, ya está.
Acción Popular. Bueno, ya me lo habían dicho, solo que quería que igual me respondiesen, así que ya. Ya está, muy bien, listo. Dice 666. El candidato que obtuvo la mayor votación ayer. ¿Quién fue? Y esta pregunta ya va para todos. ¿Quién fue el ganador de las elecciones del 62? Aya de la Torre. Muy bien, ya está. Like. Like a los dos. Ya está. Al señor Aya de la Torre. Así es. Bueno, le dieron golpe de estado. Por eso los apristas no fueron gobierno hasta Alan García. F. Ya está. Vamos por acá. Dice, el ministro de Economía del segundo gobierno de Manuel Prado, ¿quién fue? Uy, ya, la pregunta es muy sencilla. ¿Eh? Pregunta para todos. ¿Ya? Ya no voy a preguntar personas. Pregunta para todos. Pregunta para todos. La C. No. Muy bien, así es. Like para Alessandro y like para Luaymo. Ya está, muy bien. La A. Correcto, así es. El señor Pedro Beltrán. Pedro Beltrán era periodista y era director del diario La Prensa. Y él, pues en su diario se lanzaban críticas contra el gobierno. Y al final Manuel Prado le dijo, me critica mucho, señor. Bueno, lo haré ministro, ¿no? Para que usted vea cómo es realmente las cosas, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál fue el puerto más importante durante el boom de la pesca en el Perú? ¿Hilo? El Callao. No, ¿Hilo? no, tampoco. A ver, acá hay una respuesta, ya me la han dado. Muy bien, así es. Ya me han dado la respuesta, pero a ver, me la han dado por el chat. Así que, a ver, de repente por ahí alguien lo sabe y se gana el punto. Bueno, ya lo señalé, ¿cierto? Era Chimbote, muy bien, Luaime. Dice, número 3. No sucedió durante el gobierno de la convivencia. Uy, eso está muy sencillo, porque una de las cosas que están señalando acá se dio durante el gobierno de Odría. La C. La C, correcto, así es, la C. Eso de acá. Ya, esto de aquí esto de el voto a las mujeres lo da Odría y la toma de tierras en la convención, eso se dio durante el gobierno de, sí está bien, durante el gobierno de Manuel Prado, ¿ya? Acá está. ¿Qué pasó? Voy a explicar rápidamente ese asunto, ¿ya? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que los campesinos de la zona del Cusco, ¿ya? De la zona del Cusco, llevaron a cabo una serie de hechos de toma de posesión, ¿ya? A ver, creo que yo una vez les mostré las imágenes, pero igual voy a volver a mostrárselas, ¿ya? Porque sí recuerdo habérselas mostrado. Pero igual se las volveré a mostrar porque me parece importante que las vean. ¿Ya? La convención es actualmente una provincia del Cusco, ¿ya? Pero ojalá que me salgan las imágenes. Ay, ¿por qué me sale esto? No, eso no es. Quiero ver las publicaciones. No, ¿dónde está la imagen? No.
Voy a hacer esto. Fotos, fotos. Quiero ver si puedo ver todas las fotos. Acá hay una imagen, voy a compartir esto. Estoy compartiendo. Esta es una imagen. Nuevas invasiones en la convención. Pero esa no es la imagen. No la encuentro. Voy a cerrar esto, a ver. ¿Dónde está la imagen? No, hay una imagen, no es. ¿Cómo se llama esta persona? No sé. Aquí está. Ya la encontré. Voy a poner, ya la encontré. Esa era la imagen que estaba buscando, ¿ya? No sé si ustedes pueden apreciar esto, ¿ya? Pero, por ejemplo, dice sin mano, sin pierna y sin ojo. Estos 3 campesinos formularon gravísimos cargos contra el hacendado dueño del Fundo Santa Rosa en la convención, que es justo lo que habla el referente del esto, asegurando que solo con los sindicatos se está poniendo fin al imperio del crimen, el abuso y la explotación que ha venido rigiendo en los valles de la convención y Lares, gozando de insólita popularidad. O sea, este hombre, durante esa época, en muchas haciendas o latifundios o haciendas, ¿no? Lo mismo es. En muchos latifundios, haciendas, era un clásico de que se llevasen a cabo abusos físicos contra los trabajadores. Muchas veces los trabajadores no cumplían con lo que debían o con las órdenes del patrón, ¿ya? Entonces, estos recibían castigos físicos. Y si de repente tú protestabas o decías, ¿qué pasa? ¿Por qué la actitud y todo este asunto? Lo más probable es que pudieses recibir un castigo físico mayor. O sea, si de repente un castigo físico era golpearte, podías recibir algo peor. Como este sujeto que denuncia que lo dejaron sin manos, sin piernas y sin ojo. ¿No? O sea, y que esto de aquí fue ocasionado por el dueño del Fundo Santa Rosa en la convención, o sea, de la hacienda Santa Rosa en la convención. O sea, era una situación un poco caótica, por eso es que esto llevó a que al final los campesinos de la convención se organizasen y de alguna u otra forma buscasen reclamar tierras. ¿Cómo es esto, profesora? O sea, en plan de reclamación de tierras. Ya buscasen reclamar tierras. ¿No? O sea, vamos a tomar las tierras de estos abusivos hacendados que maltratan campesinos, que hacen daño a la gente, ya, entonces, o sea, por eso es que, voy a arrastrar otra vez el texto, por eso es que en el texto le habla sobre esto, se reprodujo de la toma de tierras en la convención, que tiene que ver con este hecho de que los campesinos de la convención en Cusco toman tierras, en plan de venganza por las acciones de los hacendados, o sea, el maltrato de los hacendados hacia los propios campesinos. ¿Ya? Eso es un poco de spoiler. A ver, 4. La convivencia fue el gobierno de... Pregunta para todos. A ver. ¿De quién fue el gobierno? De Manuel Odría. Muy bien, Manuel Odría. Like. No, Manuel... No, Odría, ¿qué estoy poniendo? Odría no. Yo bien, Prado. Yo me confundo. Yo bien happy acá, eso tengo que subrayarlo. Yo subrayando, distraída y era no, que soy. Voy a subrayar el otro también. No, ya está, Manuel Prado. Dice, 1. La Junta Militar de 1962 terminó con el gobierno de
Manuel, terminó con el gobierno de, ¿quién fue el afectado después de este golpe de estado de la Junta Militar? ¿Quién fue el presidente afectado? Manuel Prado, like, así es. El señor Prado. Carambolas, carambolas acá. Ya. Voy a anotar esto. Listo, dice, la convivencia se produjo entre Manuel Prado y, a ver, la pregunta se la hago a Kevin. A ver, no, a ver, a quién se le voy a hacer la pregunta. Ya, a ver, Dairon, ya, a los que no, a los que siempre esperé que se activaran. A ver, Dairon, dime por favor, ¿entre quién se produjo la convivencia? ¿Entre Manuel Prado y quién más? A ver, la pregunta es para Dairon. A ver, Dairon, dime. La profesora. ¿Audría? No. No, a ver, Elba. A ver, Elba, dime, por favor, ¿entre quiénes se produjo la convivencia? ¿Entre Manuel Prado y quién más? ¿Les puedo decirle? No, quiero que me responda. Acción Popular. No. A ver, ya, dime, Cristian. Dice la prista. Ya está. Ya, el aprista, muy bien. Ya, listo. Ya. Ya, vamos a anotar. A ver, también me respondió Luaime, Andrea por el chat, digo. Está, así que lo noto. Ya está. Muy bien, los apristas. Dice, 3. ¿Cuál fue el puerto más importante durante el boom de la pesca del Perú? Ya, la pregunta va para Kevin. Kevin, ¿cuál fue el puerto más importante durante el boom de la pesca en el Perú? A ver, la pregunta va para Kevin. A ver, ¿cuál fue ese puerto más importante, Kevin? ¿Y no fue el Callao? Por si acaso. Ya, sí. Ya. Yo igual los anoto a los que me responden, pero... A ver, quiero que Kevin me responda. ¿Cuál fue el puerto más importante? Sí, está muy bien, es ese. A ver, le agradezco a Andrea y Cristian que me han respondido. Chimbote. 4. Ya, a ver, Kevin, otra vez. ¿Cuál fue el candidato que obtuvo la mayor votación durante las elecciones del 62? Ya, la gente está, ya, muy bien. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el candidato que obtuvo la mayor votación durante el 62? A ver, estoy esperando que me... A ver, dime, Stephanie. ¿Ya? Allá de la... Muy bien, listo. Ya está. Ya, tengo anotados a todos los que han participado. Ya, eso está muy bien. ¡Uy! Hay gente que tiene más de 10 palitos. Bueno, pero... No, nadie llega a más de 10. Todos tienen 9, 8, 7, 5, 4, 1, nada. Ya está. Muy bien. Listo, me gusta. Ha hecho una excelente participación. Muy bien. Listo. Vamos por acá. Vamos al siguiente tema. Ya, Flash. El primer gobierno de Belaúnde Terry. Recordemos que Belaúnde Terry gana las elecciones en la que se tiene que enfrentar a la coalición APRA 1, o sea, los apristas y los odristas se fusionan a lo Goku, se fusionan para poder participar en las elecciones. Y al final Belaúnde gana como presidente, pero la coalición APRA 1 se convierte en la mayoría en el Congreso. O sea, si yo pienso en una imagen, es como que casi todo el Congreso era de la coalición APRA 1. Y esta coalición se convirtió en una piedra, pero una piedra gigante, una roca, más que una piedra, una roca en el zapato. ¿Ya? Y le pusieron más trabas, por ejemplo, una cosa así curiosa. Ustedes saben que existe esto de censurar gabinetes, ¿no? Censurar ministros, en plan de decir, la censura tiene que ver principalmente con eliminar, ¿no? O estar en plan de
¿no? Decir, no, ese ministro no va, ese ministro está mal, sáquenlo, se está haciendo mal, y lo llaman al Congreso, y en el Congreso, vamos a decirlo coloquialmente, lo cuadran, ¿no? En plan, no, que ese ministro no va, que tiene... Eso es un poco censurar, ¿no? El término censurar va por ese camino, en aspectos políticos, ¿no? En plan de tratar de eliminar a un ministro, pero no eliminar de matarlo, sino de sacarlo, ¿ya? Censurar tiene que ver muchas veces con sacar, en cuestiones políticas, o sea, sacar a un ministro, ¿no? Vamos a sacar a ese ministro porque está haciendo mal las cosas. Entonces, una de las cosas que le sucede a Belaúnde es que esta coalición, el APRA y el UNO, como eran una roca en el zapato, le censuraron más ministros cada rato. O sea, Belaúnde tenía que cambiar ministros como si se cambiase de ropa interior, cada rato. Porque el Congreso, no, siguiente, no, siguiente, no, siguiente, y así. Así, pero así, ¿no? Y se convirtió en una traba completa, o sea, completísima, completísima. O sea, que fue un caos completo. En el aspecto económico, lo que hace Belaúnde es crear el Banco de la Nación. Sí, sí, sí. Crea el Banco de la Nación. Y había una cosa que el Perú estaba ahí en deuda. Y había una cosa ahí que estaba... que era el asunto de la Brea y Pariñas. ¿Qué cosa era la Brea y Pariñas? La Brea y Pariñas es este yacimiento petrolero que está en Piura, que era administrado, explotado por la IPC, o la International Petroleum Company. Esta empresa se encargaba de manejar los asuntos ahí, hasta que el presidente dice, bueno, hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? La IPC, voy a decirlo en términos muy coloquiales, era una empresa conchuda. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque no pagaba impuestos. Al Estado peruano le debía más impuesto a la empresa. O sea, la empresa bien happy, explotando el petróleo y todo, y ganando dinero a costa del petróleo de nosotros, y no pagaba impuestos. Entonces, al final, el Estado peruano decide llegar a un acuerdo con la IPC, y a ver, y se llega al acta de Talara, en la cual se acuerda que, por ejemplo, los yacimientos e instalaciones destinadas a la extracción de petróleo pasarían a manos del Estado para ser administrados por la empresa petrolera fiscal. O sea, una empresa petrolera administrada. O sea, el gobierno se iba a encargar de administrar el petróleo, ya no la IPC. O sea, en plan, gracias, pero ya no, ¿no? A la IPC. Pero aparte, para que la IPC se vaya, llegaron a otro acuerdo. Que cualquier deuda que existiese de la IPC con nosotros queda cancelada. O sea, en plan, mira, IPC, usted se va, porque ahora el petróleo de la Brea y Pariñas va a ser del gobierno, pero usted ya no tiene ninguna deuda. Todo el mundo, ¿what? ¿Cómo? ¿Le acaban de perdonar la deuda al IPC? ¿Mm? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Después esto le va a causar problemas, ¿no? Le va a causar problemas, ¿no? Le va a causar problemas, o sea... porque al final el acuerdo iba en plan de que la IPC, o sea, nosotros, el Estado le iba a vender petróleo al IPC, ¿ya? O sea, el IPC no se iba a ir del todo, solo que nosotros le venderíamos petróleo al IPC. En plan de que el Perú saca el petróleo y la IPC es el que lo compra. Ya mira, nosotros vamos a sacar, administrar todo, pero ustedes son los compradores del petróleo y ustedes se encargarán de venderlo a quien tenga que venderlo, ¿no? Algo así va a funcionar el asunto. Eso después les va a traer problemas, ¿no? ¿Cómo qué? Eso lo vamos a ver un ratito. Entonces, ahora, al aspecto social. Belaúnde tenía una frase así clásica, la conquista del Perú por los propios peruanos. Por eso es que Belaúnde o sea, tenía una historia interesante. Voy a poner una imagen por acá.
no hay una obra, no hay una... Ya, pero... por ejemplo, voy a poner esta imagen, ¿ya? Voy a compartir esta imagen rapidito. Por ejemplo, ahí está, esta imagen me gusta. Una de las cosas que caracterizaba, por ejemplo, a Belaúnde, era de que él cuando hacía una obra, él no pone, ¿tú has visto las placas que ponen en las obras? Seguro por su casa han hecho alguna obra y han puesto una placa. Y la placa dice, fue realizada por el alcalde tal o el presidente tal, y en tal año y bla, 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 ¿no? Pero Belaúnde lo que hacía era honesta, simplemente hacía la placa. El pueblo lo hizo, la fecha, vais, es suficiente. Porque según Belaúnde, el que hacía la obra era el pueblo, no él. Y en parte era así, porque el gobierno tenía esta costumbre durante esta época, era de, por ejemplo, voy a hacer un hospital, voy a hacer una posta. Entonces, el gobierno te da los materiales, las herramientas de trabajo, pero construir la posta es asunto tuyo. O sea, el gobierno solo te da el cemento, el ladrillo, los fierros, lo que se necesita, pero los trabajadores los ponen, no sé, se está haciendo una posta en un pueblito de Huancavelica, entonces ese pueblito de Huancavelica se encargará de buscar los trabajadores, principalmente la misma gente de ahí, ¿no? Que serán los que al final trabajarán en hacer la posta, por ejemplo. No, por eso era esta frase del pueblo lo hizo, ¿no? Voy a regresar otra vez por acá. Entonces, Belaúnde con su frase, la conquista del Perú por los peruanos, de alguna u otra forma se preocupó por la colonización de la selva. O sea, la selva hasta ahora ustedes saben que es una de las regiones naturales vacías, o sea, no toda la selva está poblada, pero Belaúnde dijo, la selva es un buen lugar, no sería mala idea poblarlo, por eso es que construye la carretera marginal de la selva. Muy bien, muchachos, hemos terminado por el día de hoy. Así que lo siguiente que vais a hacer ustedes es la actividad, antes que se corte el Zoom. Van a investigar acerca de la toma de tierras en la convención, ¿ya? Sí, acerca de la toma de las tierras en la convención. Y revisen la ficha o el texto, la página que va del tema de, ¿cómo se llama esto? Del primer gobierno de Belaúnde para la siguiente clase, porque en base a eso vamos a desarrollar los ejercicios. O sea, la información de la convención, sí, eso sí, ya, eso sí. Igual